Bien, gracias por continuar con nosotros, doctor Espinosa. Muy buenos días, ¿cómo está? Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia de la revista 110. Parece que el tema salario cada fin de año se pone de moda, Carlos. Lo Sí. digo porque coincidencialmente ayer varios sectores, incluyendo el nuevo ministro de Trabajo, se refirió al tema de la necesidad de que en la República Dominicana se produzca un aumento general de salario. Y me parece correcta esta posición, aunque yo creo que él debe revisar algunas fuentes, ¿eh? Porque según su criterio, el salario que ganan los dominicanos le da para cubrir sus necesidades básicas. Y lo que dicen las estadísticas que publica el Banco Central es que tenemos una canasta básica que sobrepasa los 25.000 pesos. Y el salario mínimo en la República Dominicana, el 80% gana menos de 25.000 pesos. Por lo tanto, no creo que le dé y que la necesidad del aumento salarial sea necesariamente para que la gente ahorre. Yo creo que aún aumentándolo, que no va a ser nunca 25.000 pesos, la gente no va a tener la capacidad de ahorro, porque la depresión del salario limita cualquier posibilidad que tengan los trabajadores público o privado, de ahorrar algunos centavitos para la contingencia. Yo creo que el único ahorro que está haciendo la gente, los trabajadores, es el ahorro forzoso de la seguridad social, porque es un dinero que no tiene posibilidad de manejarlo. Si lo manejara, tampoco tuviera ninguna posibilidad de ahorrarse un centavo, porque sencillamente no le da, señor ministro, no le da. El ahorro que se define, que nos definieron hace mucho como la parte del ingreso no consumida, ya imagínate, ya la misma definición dice que es imposible, que es algo difícil de aplicar, porque todo el ingreso regularmente, por lo poco y por lo exiguo que es, no es, nos rinde para uno poder guardar una parte. Pero te tengo que decir, Junior, también, que hay que tomar en cuenta que no vale de nada en una contrasta mucho, o sea, es incompatible la petición de un aumento salarial, vamos a decir, o un aumento salarial es incompatible con una política de mercado como la que tenemos. Se habla, porque tan pronto sube el sueldo, suben los costos, inmediatamente se crea una inflación que termina tragándose lo que es el aumento. Y a veces hasta la misma estructura impositiva en algunos casos termina disminuyendo o haciendo rendir menos lo que es el ingreso que se puede obtener mediante un aumento Por eso que salarial. he dicho siempre, no se trata todo de aumentar el salario, sino de definir una política salarial que pueda prever ese tipo de contingencia y que el aumento que se haga no se lo trague la inflación. Aunque la inflación nunca es tan alta según los datos que da el Banco Central, ¿verdad? Siempre tenemos niveles de inflación muy limitadas. Y el tema que en algunas ocasiones también hemos tratado, la posibilidad de una canasta básica controlada. Hay países que lo tienen para garantizar justamente que lo que gana la gente le dé por lo menos con qué satisfacer sus necesidades básicas. Y escuchaba a los dirigentes sindicales hacer un llamado al presidente de la República, de cara de convocar también una gran discusión para evitar que en el país puedan ocurrir estallidos sociales producto de la baja escala salarial que vive la República Dominicana. Yo te confieso que tengo desde finales de los años 80, 88, 89, hablando de la posibilidad de estallidos sociales en la República Dominicana, por diversas situaciones. Eso no se ha producido y en la medida que ha pasado el tiempo hay mucho menos, a lo mejor las condiciones objetivas están, pero el nivel de la falta de organización, lo poco articulado que están las organizaciones sociales, incluyendo el propio movimiento sindical de la República Dominicana, yo creo que son parte de los factores que han influido para que en el país exista una baja escala salarial como la que tenemos, al punto que lo que dicen los expertos es que independientemente de los aumentos que han producido en el salario en los últimos años, tenemos un salario equiparable al salario de hace 25 años.
¿Mm? Y ahí hay, yo creo, una cuota fundamental de responsabilidad de esa dirigencia sindical que hemos visto que por diferentes causas se le ha ido de las manos el tema de la organización de los trabajadores, el tema de ganarse la suficiente confianza y respeto por parte de la clase trabajadora, pero también por parte de la clase empresarial. Uno siente que muchas veces no hay respeto hacia los dirigentes sindicales de la República Dominicana, y esto, una multiplicidad de factores puede influir. Pero yo pienso que la más importante también es la falta de autocrítica de nuestro movimiento sindical, que a pesar de todo lo que ha ocurrido con el proceso de deterioro que ha vivido, yo no he visto una reflexión interesante de cara a analizar los factores que influyen y por qué el movimiento sindical en la República Dominicana ha estado en el letargo en que se encuentra, con una dirigencia que, a pesar, hay que admitir, hay gente que ha hecho esfuerzo por mantenerse, a pesar de eso, no sentimos la presencia de los trabajadores comprometidos con reclamar sus mejorías salariales. Lógicamente, hay que entender, Carlos, que la República Dominicana, a pesar de que nuestra legislación prevé la organización sindical, las empresas no son muy dadas a permitir que la gente se organice. Y tú ves los tribunales también llenos de estos comités gestores de organizaciones sindicales aclamando los fueros que lo protegen, porque también eso es una realidad que hemos vivido, como también una realidad vivida fue el sueño que se le vendió y que muchos de los dirigentes sindicales, no sé si por omisión o complicidad, asumieron cuando se inició el proceso de capitalización, que parece que ellos creían de verdad que iban a ser socios de esas empresas, porque se vendió que ya no iban a ser trabajadores, sino iban a ser parte del capital accionario de estas empresas capitalizadas. Al final, ni una cosa ni la otra, el movimiento en desbandada. Y eso, creo, ha sido caldo de cultivo para que tengamos la situación salarial que tenemos en la República Dominicana, porque no hay una efectiva defensa por parte de estos sindicatos a la clase trabajadora. Y eso ha influido en que tampoco generen la suficiente confianza al momento de plantearse las políticas de discusión salarial y de la representación. Y eso, lógicamente, mientras eso ocurre, los patronos sí se han sabido nuclear y se han organizado muy bien en sus diferentes asociaciones empresariales, no solo el CONEP, sino las demás que existen, y su nucleamiento, articulado lógicamente al poder que tienen, pues le ha posibilitado sobrellevar la situación sin mayor nivel de conflictividad y buscando cualquier excusa o justificación para no sentarse y definir adecuadamente una política salarial que, en definitiva, y eso también dicen los expertos, en la medida en que haya más circulante y la gente gane más, pues tiene más posibilidad de consumir. Y eso al final se traduce en beneficios también para las propias empresas, que tienen la posibilidad de que los trabajadores puedan consumir los productos, los bienes y servicios en los que están involucrados. Pero lamentablemente la situación que tenemos es esta. Y yo no sé sobre qué base entienden los dirigentes sindicales que puede haber un estallido social en la República Dominicana. Porque para que esto ocurra, tiene que haber un nivel no solamente de cansancio de la gente, como en efecto lo hay, pero ese cansancio se manifiesta de manera individual. No hay una articulación que permita canalizar estas inconformidades y que eso se pueda convertir en fuerza social capaz de producir las presiones necesarias como para sentarse en una mesa de negociación de cara a conseguir mejores conquistas para los sectores
trabajadores de la República Dominicana. No, no, y la conversión en empresarios de muchos sindicalistas también es algo pues que ya le manda una señal a la gente de que cualquier lucha vendría siendo finalmente beneficios para unas pocas personas también, de que te das cuenta de que quizás, por ejemplo, una lucha, no hay una huelga que se dé efectiva si no tiene el respaldo de los choferes, pero los choferes lo que están es buscando un asunto de interés muy particular para ellos y tienen sus motivos, y además por el trato y las acciones arbitrarias que tienen hacia los mismos usuarios tampoco logran la empatía de otros sectores laborales para poder lograr representar un reclamo de lucha. Eso es lo que pasa. Y, bueno, y además, es lo que tú dices, ¿cómo puede haber un estallido? Quizás no hay, aunque estén dadas las condiciones para un estallido social, no hay quien lo articule. Por eso mismo. Pero también tú te das cuenta de que es una situación lamentable, y como el caso de los policías, por ejemplo, es que ya si no hay una fuerza temible, que en este caso son los empresarios, que son los que de alguna u otra manera por ese nucleamiento que tienen pueden a veces tumbar el pulso, hacer valer sus opiniones ante el gobierno. Si no hay una fuerza temible en el sector sindical o en el sector laboral, es que definitivamente no puede esperar mucho. El poder, ya sea económico, ya sea político, necesita un contrapeso, porque si no lo que hace es avasallar, como lo que ha ocurrido. Tú te pones a analizar. Perfecto, la República Dominicana un crecimiento económico, dicen algunos, ¿verdad?, sostenido durante los últimos 20 años. Pero ¿en qué ha influido eso para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores? ¿Cómo ha influido eso positivamente? No lo hay, porque no hay un contrapeso de verdad, que tenga la capacidad de presionar y articularse con seriedad para producir esos cambios necesarios. Junior, ¿tú recuerdas una época en la cual, había, cuando no estaba la situación política actual, habían partidos de oposición que eran a su vez representantes de interlocutores válidos de los trabajadores? ¿Eso era por el que tenían presencia en el Congreso o era porque realmente dentro de su estructura se conformaba lo que era la representatividad de sectores laborales? Pienso que confluían muchos factores, eran épocas también diferentes. Fíjate que en la medida en que también se fueron perdiendo las diferencias, digamos, de carácter ideológica, programática, al interior de las organizaciones políticas, también al interior de esos espacios de masa que tenían los partidos, se fueron desarticulando y se convirtieron básicamente en apéndices de las organizaciones políticas partidarias, porque los sindicatos siempre han estado permeados por el activismo político e ideológico, pero no como ahora. No. Ahora tú ves que, por ejemplo, organizaciones tan especiales como el Colegio de Abogados sirve más a los intereses de un partido que a los intereses de los abogados. Pero igual tú ves la dirigencia sindical, hacia dónde se inclinan más, hacia la defensa de los trabajadores. ¿Cuáles son los intereses que persiguen? Todo eso es un tema, digamos, complicado, que en algún momento tendrá que también debatirse, cómo se fueron deformando estos tipos de organizaciones que se constituyen lógicamente en presión y en contrapeso social, y se convirtieron en aparatos al servicio de los gobiernos, porque en definitiva tú ves que el pleito por controlar los espacios de masa no es para tener mayor influencia y diseñar mayores políticas sociales, por el contrario, es para dormir a toda esa gente y poder navegar y gobernar de manera tranquila y permitir que las fuerzas económicas también naveguen de manera fácil, sin muchas complicaciones, y en nombre de la productividad y de la paz social que impera en el país, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Un proceso acelerado de deterioro de la clase media, de los trabajadores, que no tienen cómo resolver sus necesidades básicas. Y tenemos años hablando de la necesidad de un aumento salarial significativo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las discusiones se trancan por un aspecto de modificación o no de un código de trabajo, como si una cosa estuviera vinculada a la otra.
Cualquier tema distrae de lo fundamental. Pero como te digo, ahora vamos a hablar 2 meses de esto. Llega diciembre, en marzo de nuevo se toca el tema y a lo mejor pasamos 4 años en eso. Yo no sé si el presupuesto contempla un aumento salarial general para el sector público. No lo sé. Sé que habla de un aumento para los policías, pero no sé si para los otros sectores y los trabajadores y los servidores públicos están incluidos en un aumento en los próximos días. Ya el presidente próximamente tendrá 5 años en el poder y yo pienso que será un buen legado de él si logra mejorar las condiciones de vida de los trabajadores públicos e influir para que los servidores privados también puedan acceder a un salario más competitivo que le permita adquirir los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades vitales. Pero ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Y tú verás los próximos días, hasta diciembre. Sí. Luego se duerme y aparece otro tema y tumba el tema del salario. ¿Cuándo fue la última vez que se resolutó el aumento ese el aumento salarial? Y ya va a ser 2 años el próximo año. Eso debería. Legalmente no se establece de que esa revisión debe hacerse cada año. Es cada 2 años que se provoca la discusión. El problema está que cada 2 años estamos en lo mismo. Es un 10 o un 15. Y al final, cuando se aprueba, ya la inflación también se ha absorbido el porcentaje que se le aumenta. Ya ahora mismo el solo hecho del tema del subsidio ya le está quitando posiblemente 600, 300 pesos diarios a los trabajadores. Una sola decisión. No es lo mismo, oye, lo que hace una persona por ahorrar, la mayoría de la gente, una gran cantidad de personas, por ahorrarse 5 pesos en cualquier cosa, hasta en salir a comprar un plátano más barato en otro sitio. Es un asunto que a veces desde el nivel macro de la economía la gente no dice se 5 percibe. pesos no es nada. Dice 5 pesos no es nada. Pero si tú llegas si tú te pones a calcular cuánto a la suma por ejemplo, de 5 pesos más en cada pasaje, que son ida y vuelta 10 pesos, que hay gente que tiene que tener que tomar 2 vehículos para llegar, imagínate, que tenga que buscarse 20 pesos más todos los días, esos son 600 pesos que bien deberían utilizarse en otra cosa al final de un mes, en caso de que sea un trabajo de lunes a viernes durante 4 semanas. Carlos, en otro orden, vemos que el procurador anuncia o confirma una información que da el embajador de los Estados Unidos en la entrevista famosa que ella con Alicia Ortega, de que se está creando una unidad de investigación similar al FBI en la República Dominicana. Me imagino que ahorita traerán alguna similar a los expertos de CSI y seguiremos imitando y buscando mecanismos para ponernos a la vanguardia de los órganos de investigación efectivos. Todo esto a raíz de que para el embajador la República Dominicana sigue convirtiéndose y sigue siendo un gran puente para el trasiego de drogas. Junior, ¿tú crees que una policía judicial pudiera mejorar el uso de la investigación como la instrumentación de investigaciones efectivas para darle más consistencia a los expedientes? Yo pienso que sí, que puede contribuir a especializar una policía técnica judicial. Lógicamente no son marcianos, tendrán que venir de ahí, de la Policía Nacional, prepararlo, capacitarlo. Eso puede contribuir enormemente a que se puedan sustentar de manera adecuada los expedientes al momento de hacer las investigaciones. Tú sabes que hay antecedentes, por ejemplo, eso se puede hacer, pero hasta con gente que no son de la misma policía, porque, por ejemplo, hay gente, los tecnólogos de los crímenes del DICAT, de la policía, son gente que antes eran del mundo de la tecnología y fueron asimilados prácticamente por el cuerpo del orden para hacer esas investigaciones sobre todo para delitos electrónicos. Entonces pueden hacer lo mismo también para investigaciones forenses igual. Mira, Carlos, pero con relación al tema de esta unidad, yo creo que la República Dominicana puede traer al FBI de verdad, traerlo, a la DEA, a la CIA, todos los organismos de investigación norteamericanos, para tratar de enfrentar estos problemas, sobre todo el tema del narcotráfico, y ninguno van a dar resultados.
no darán resultado. Porque es un asunto muy elemental. Para que haya tráfico ilícito de droga, tiene que haber demanda. Y para que haya demanda, tiene que haber un mercado. Y el gran mercado del hemisferio, ¿dónde está? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, yo hago mucho esfuerzo, aparentemente, sin dejar de tomar en cuenta que la droga es un gran negocio, como dice muy bien el reportaje o los reportajes que hace National Geographic permanentemente sobre el tema. Sin perder esto de vista, ahí está el gran mercado. Y yo te reitero, yo veo que los Estados Unidos siempre está haciendo esfuerzos para combatir el narcotráfico en otros países. Pero esa droga entra por algún lugar a Estados Unidos, por su puerto, sus aeropuertos. Y yo no escucho con mucha frecuencia el hecho de que allá se detecte un contrabando de droga que va entrando, ya sea de Colombia, de República Dominicana o de México. De alguna manera entra esa droga a los Estados Unidos, que satisface, lógicamente, las necesidades de los millones de consumidores que hay allá. Y yo creo que ellos debieran hacer un gran esfuerzo para limitar su mercado, evitar que esa droga entre a su país, no solo venir a estos países a quererle dar cátedra de cómo enfrentar el problema, a estarlos ranqueando a nivel internacional la efectividad o no de la lucha en contra de las drogas, cuando ellos no son efectivos en su país tampoco. Porque a lo mejor si ellos limitaran ese mercado, este negocio ilícito disminuyera también, tuviera un impacto positivo. Por eso te digo que no importa lo que hagan, eso no lo va a parar nadie. Sobre todo por el gran negocio que implica esto. Yo siempre pregunto, ¿dónde van los recursos que genera la droga? ¿Dónde van? Eso no se entierra en una montaña. De alguna para que manera se pudra. entran a las economías. Eso entra en las economías, incluyendo la norteamericana, incluyendo las economías europeas. Y en estos países ni se diga. Entonces hay mucha hipocresía, reitero, en estos temas. Y lo demuestra lo más. Ya tenemos posiblemente 114 años. Estamos en el 2016. La lucha antidroga formalmente inicia en el 12. Sí, 114 años. Y el problema lo que ha hecho es, más que solucionarse, agudizarse. La criminalidad ha aumentado. Pero también en la medida que aumenta la criminalidad, aumenta el negocio. Fíjate que la rentabilidad del negocio de las drogas, ¿a qué se equipara? A la venta de medicamentos y a la venta de armas. Sí. Por lo tanto, es un negocio a gran escala, en el que de manera inequívoca, para que se mantenga, tiene que haber algún nivel de permisibilidad, de compromiso de las naciones grandes con esto. Porque no hay otra explicación. ¿Cómo explicar que esto en 112 años haya seguido aumentando? ¿Cuántos millones de dólares supuestamente destinan los estados grandes a enfrentar el tema del narcotráfico? Que se crea una dependencia del dinero que viene de esas actividades. Tú ves. Entonces, se llegó a hablar hasta de un lavado bueno y un lavado malo. Hoy te digo, no importa. Podemos traer todos los organismos de investigación europeos, los israelíes, y eso no vamos a dar pie con bola. Porque para que ese país sea un puente, es porque hay un mercado que demanda y le permite de una manera u otra que esto entre a esos países. Por lo contrario, se quedara en el mar o se quedara consumiéndose en el país. El problema de la droga es negocio, es un el negocio tráfico y es negocio también la lucha. Claro que sí. Las dos cosas son negocios. Entonces, mientras ambas cosas sean negocios, no es verdad que va a haber efectividad al momento de trazarse políticas efectivas. Por eso es que yo no me niego a la discusión Claro. que han planteado muchos expresidentes y a la corriente de opinión de ver el tema
con seriedad del tráfico de droga, de la política de combate, el tema de la despenalización de alguna de esas sustancias, como mecanismo también de ir quitándole ese valor agregado que le da la ilegalidad al producto. Si se deprecia en el mercado, ¿quién se interesa por el producto? Bueno, eso, si se desprecia. Claro. No, no sé. Nadie. Nadie se interesaría. Nadie se interesaría. Pero aquí hay mucha doble moral en este tema. Por un lado lo combatimos, por otro lado lo permitimos. Y los recursos los aprovechamos. Y mientras sea así, vamos a tener un grave problema. No solo República Dominicana, que ya vemos los problemas a menudo que implica el consumo y el tráfico. No, y además también los programas sociales que desarrollan muchos narcotraficantes, hay que decirlo también, en barrios, entonces el gobierno no está en capacidad de asumirlo plenamente, ni siquiera de superarlo, podríamos decir. Porque la cantidad de cosas que uno de esa gente así a veces resuelve a nivel particular, haciendo llevando a crear una estructura de complicidad dentro de su mismo entorno, es una cosa que logra unos niveles que es muy difícil que pueda ser superado, como te digo así, de que ya, aquí estamos, por eso tú ves que tú pasas por los barrios y tú ves que lo tratan como héroes, cuando lo mueren los velan como héroes y todo eso, porque eran gente que realmente resolvían unos problemas en los barrios, porque han dejado que la economía y de la situación en los sectores termina dependiendo de pero eso. tú hablas del menudeo, porque eso es menudeo. Pero por ahí comienza la cosa también. Sí. No, por ahí termina. Y pienso que por ahí termina, por el menudeo. Porque esto es a gran escala, lo que estamos hablando no es de poca cosa. Claro. No es el boroneo, que tú llegas claro. a los barrios, esos pequeños y micro distribuidores, que en definitiva son los únicos que tú ves que son apresados, que son sometidos, son sancionados. Esos y los consumidores son los que más sufren de esta política de enfrentamiento al tema del tráfico ilícito de droga en la República Dominicana. Claro, hay otro tema que el doctor, ayer fuera del aire, me preguntaba, Junior, pero dime una cosa, antes se decía que el tema de la pobreza era un tema del sistema, y me dice, pero yo creo que más que es un tema de la corrupción. Y yo quiero decirle, doctor, que me parece que son las dos cosas que influyen en la generación de pobreza que existe en la República Dominicana. Y aparentemente la pobreza también tiene una relación con los niveles de corrupción. Porque pero no hay que es un pretexto para la creación de programas. No solamente... Eso es todo lo de negocios que se originan a partir del desorden, Junior. Pero no solamente eso, Carlos. El modelo económico influye mucho también. Ahí veía que hay un reportaje de Oxfam que hay alrededor de 10 empresas multinacionales que concentran el negocio de la cadena de distribución de los alimentos a nivel mundial. Y estamos hablando de empresas que manejan 1.100 millones de dólares diarios a nivel mundial. Entonces, claro que los modelos económicos tienen que ver mucho también con la generación de pobreza, porque lamentablemente la concentración en pocas manos de la riqueza que se produce no puede generar equidad social. Por el contrario, va a generar siempre desigualdad. Por eso es que el tema hoy es cómo también eliminar los privilegios con que se desarrollan muchas sociedades. Y aquí está un tema, yo digo, para mí fundamental, y por eso hablo de los modelos económicos, porque dependiendo de su naturaleza, de la capacidad que tengan de diseñar políticas sociales que sean inclusivas, va a ir también paulatinamente diseñándose los modelos de sociedad con menos privilegios, con menos privilegios. Ahora, el tema corrupción, claro, doctor, que juega un papel importante en
la reproducción de la pobreza. Porque la falta de controles institucionales, sumado entonces a esa permisibilidad de concentración en pocas manos, el deseo de la gente de acumular riqueza, no importa cómo, las complicidades de los estados con permitir que la corrupción se haga parte del sistema político y económico, pues lo que hace es reproducir lógicamente más desigualdad social, más pobreza, porque son recursos que manejados adecuadamente debieran invertirse en los planes sociales para lograr mayor inclusión. Pero estamos llegando a algo malo, Junior, que es que hay gente que ya no ve la otra forma de hacerse rico que no sea mediante la corrupción. Bueno, porque se permite. Porque se permite. ¿Usted cree? Hay sociedades en que la corrupción no es que es cero, pero está perseguida, y cuando los individuos cometen hechos reñidos con la ley en la administración pública, pues reciben la sanción adecuada. Y eso es un contrapeso para que los demás no lo hagan. Pero los demás son sociedades también que tienen la suficiente conciencia de entender los efectos que provocan estos hechos a la colectividad y cómo esas acciones pues limitan cualquier posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a determinados bienes y servicios. Sí, claro. Lo lamentable es que te digo también, por ejemplo, fíjate, lo de la corrupción, tú ves que ya hay gente que lo que aspira de una vez, la gente que cada día cifra más sus esperanzas de salir de su situación exclusivamente en base a la política. Te vas a ti pensar, oye, pero es que aquí hay una cantidad de gente que no puede vivir de otra cosa, o un grupo de gente que, oye, bueno, nada más, uno se pregunta, ¿cómo caímos hasta este punto? De que hay gente de que ya se minimiza mucho lo que es la importancia de la capacitación, del estudio, del reconocimiento de las habilidades de una gente para poder llegar. Porque a ti te educaron, Carlos, y a mí, que una forma de ascenso social era usted ir a una universidad y hacerse de una profesión. Y eso le iba a permitir dar el salto social y económico. Pero la práctica ha dicho que para usted dar el salto social y económico no tiene que ser profesional. Claro. Usted puede ser un pata por el suelo, meterse a la política, robarse unos cuartos, hacerse un señor, sin que nada le pase. Bueno. O igual, articularse a cualquier organización de estas dedicada al tráfico de drogas y hacerse un señor o una doña respetable, y con su dinero capaz de comprar las conciencias sociales, las conciencias políticas y las conciencias empresariales y articularse en esos sectores. Y nada, y este es el tema entonces de la impunidad y cómo eso lo que hace es promover ese tipo de anticonducta que más que patrones sociales y modelos de vida deben ser patrones a rechazar. Pero ¿quién los rechaza? Si cada quien lo que se lamenta es que no es él que está recibiendo el millón de pesos del gobernador del Banco Central. Claro, eso es lo que pasa, la impunidad y fomenta todas esas cosas, señor. Vamos a una pausa, volvemos unos instantes con los deportes.